domingo pasado, en una de las habituales columnas en Clarín, Alejandro Borenstein acusó a los candidatos presidenciales de no decir nada, de no atreverse a decir nada, de no hablar de los temas importantes, de delegar de alguna forma las cuestiones centrales de lo que debería ser el próximo periodo presidencial en segundas líneas y en distraerse en banalidades, en cosas secundarias. Nos vamos a sacar una duda por lo menos con uno de ellos. Tenemos un candidato presidencial en el estudio. ¿Quién es? Margarita Stolbizer está con nosotros. Vamos a cambiar lo que es el formato habitual de nuestro programa, de Divina Comedia, nuestro programa infernal. En lugar de hablar de un tema, en general nosotros presentamos un tema e invitamos a algún personaje para que nos ayude a comprenderlo, a desentrañarlo. Hoy vamos a invertir eso y vamos a concentrarnos en un candidato. Como decimos, Margarita Stolbizer. Se nos vienen las elecciones y por eso pensamos en estos formatos. Anoche fue interesante una cena que hizo la ONG CIPEC, donde se planteó que por primera vez en la historia se organizara un debate entre los candidatos a presidente. Vamos a preguntarle a Margarita a ver qué le parece esta propuesta, esta idea. Contamos que Margarita Stolbizer la va a acompañar esa propuesta, ¿no? Seguramente. Bueno, no nos distraemos más en la presentación y vamos a aprovecharla a Stolbizer. Nos presentamos. Margarita Stolbizer con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, lo que decíamos en la introducción, ¿usted habla de las cosas importantes o habla de cosas secundarias para encarar la campaña? Esa suele ser la estrategia que emplean los consultores, los asesores de los candidatos presidenciales. ¿Qué le dicen a usted? Es una campaña que se caracteriza un poco por eso, ¿no? Mucho eslogan, mucho marketing y pocas definiciones. Nosotros estamos tratando de aprovechar además la posibilidad de meternos en un nicho de una vacancia bastante grande y eso nos obliga obviamente a plantear nuestras posiciones respecto de temas complejos y también utilizar la diferenciación en nuestra estrategia de crecimiento. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer durante la campaña. Aquellas cuestiones que a veces se ven como debilidades desde lo que es la diferencia de recursos, nosotros vamos a mostrar que el exceso de recursos es una obscenidad y que la austeridad debe ser un valor. Y de la misma manera la no definición no es lo que la política necesita, que necesita más debate, más disenso incluso también. Después vendrá el tiempo de la construcción de los consensos y del diálogo. En un espectro político en el que no hay definiciones ni siquiera de identidad, ustedes tienen el desafío de haber adoptado o mejor dicho, de ser fieles a la identidad progresista. ¿Qué implica ser una opción progresista en un país donde la política, donde ese discurso fue de alguna forma apoderado por el poder político, por el gobierno, claro, en la última década? ¿Qué clase de desafío implica esto? Y el primero obviamente es tratar de traducir en la conducta, en la gestión, en la propuesta, en el discurso, cuál es el contenido y el sentido del progresismo. Porque el progresismo ha sido vaciado de contenido en general por las grandes contradicciones que existen entre lo que se dice y lo que se hace. No hay progresismo sin coherencia, que es cuando uno dice exactamente las cosas que piensa y hace exactamente aquellas cosas que dice. El gobierno actual es un gobierno que se embanderó en un discurso progresista que en algún momento incluso sedujo a mucha gente. Hoy me da la impresión que todos aquellos que se emocionaron cuando Néstor Kirchner bajaba el cuadrito de Videla de la ESMA no pueden acompañar un gobierno que termina con una de las peores claudicaciones, que es terminar con un jefe del ejército como Milani sospechado por violación a los derechos humanos. Pero Margarita, ¿no? ¿se puede decir que las audiencias del kirchnerismo sí son progresistas? No el kirchnerismo, si usted quiere, pero... Es posible que el kirchnerismo tenga un núcleo duro, digamos, de sectores progresistas. También me da la impresión que muchos de esos son los que lo han abandonado. Esto se ve claramente en la base, digamos, de una presidenta que ganó con el 54% de los votos y hoy en el mejor de los casos estaría en la mitad. Significa que hay un votante por abajo que lo hizo con ese ideal progresista y hoy ya se dio cuenta que le mintieron. Y también se ve con el alejamiento de muchos funcionarios.
por nombrar alguno nomás, José Nun, por ejemplo, ha sido una persona que ha representado dentro de este gobierno un pensamiento clara y honestamente progresista, y hoy está afuera y lo hace desde su propia honestidad intelectual, ¿no? Entonces me parece que hay que poder establecer esas diferencias. Yo protagonicé un debate entre ayer y hoy porque además hay una intencionalidad brutal cuando a uno le sacan las frases y las palabras directamente de las entrevistas. Entonces me ha pasado en estos días que dicen que yo estoy renegando, diciendo que no voy a sostener la asignación universal. Y en realidad mi frase completa es insostenible que después de 12 años de gobierno sigan hablando como una gran bandera y un gran logro de la asignación universal, la verdad. Primero porque no es universal, segundo porque haber gobernado la Argentina en los años de mayor crecimiento económico, con el enriquecimiento brutal y obsceno de todos los funcionarios públicos que viven en Puerto Madero, la verdad seguir diciendo que el gran logro de este gobierno es la asignación universal cuando la gente sufre incluso la depreciación de su ingreso por la inflación, ¿no? A mí me parece que es un escándalo. Entonces me transcriben, Stolbizer dijo que es insostenible la asignación universal, no que es insostenible que sigan hablando de ella. ¿Usted, Margarita, cree que el próximo gobierno puede hacer cambios más bien graduales en la economía o deben hacerse de manera rápida? No, deberían ser graduales. Hoy me da la impresión que los anuncios que se hacen de cambios muy fuertes suenan más a eslogan y a consigna de campaña que no a las posibilidades o a un análisis serio, real, ¿no? Sin ir más lejos, cuando Macri dice el 10 de diciembre voy a sacar el cepo, esa era claramente la recomendación de su equipo de publicidad y no era la recomendación de su equipo económico, que salió inmediatamente a decirle no, ojo, que la verdad es que no se pueden decir ni hacer estas cosas, ¿no? A usted le preguntan poco por economía, ¿no? La tienen encorsetada en algunos temas, pero de economía le preguntan poco. En realidad yo les agradezco a ustedes porque yo estoy estrenando candidatura, por lo tanto no era una persona a la que me estuvieran entrevistando por los temas que tienen que ver con la campaña presidencial, ¿no? Recién estamos como inaugurando, así que por supuesto que me imagino que todas esas preguntas van a venir. ¿Y qué escenario económico? ¿A quién consulta usted en materia económica? Nosotros tenemos justamente en estos días, estamos tratando de rearmar lo que fue la mesa de economistas del lunes. Yo me estoy reuniendo con ellos. Nosotros tenemos economistas dentro de nuestro propio equipo, Roberto Miones, Martín Urés, pero la verdad es que también tenemos a Cristina Calvo, tenemos a Gastón Rossi del equipo de Martín Lustó. Tenemos mucha gente muy valiosa dentro de lo que son nuestros equipos. Javier González Fraga también va a colaborar conmigo. Estamos tratando de tener una reunión en los próximos días con Lobolo. La verdad es que yo quisiera tener un equipo amplio, Bernardo Kosakov también, y fundamentalmente para nosotros como experiencia de gestión y en términos de ideas y de lo que representa el desafío económico es Ángel Ciara, que es el ministro de Economía de Santa Fe, ¿no? ¿Y cuál es el escenario económico que usted avisora para el próximo gobierno? Porque están quienes dicen, quienes tienen una mirada, una expectativa positiva a partir del alejamiento del kirchnerismo y la aparición de un gobierno un poco más amigable con los mercados. Sí, a ver, yo no tengo una mirada apocalíptica del futuro porque creo que Argentina tiene, digamos, una espalda suficiente en términos no solo de recursos económicos inmateriales, sino fundamentalmente de recursos humanos que hay que poner sobre la mesa para esto. Para nosotros el gran desafío del tiempo que viene es una reforma a nuestro sistema de impuestos. A mí me alarman también las respuestas facilistas, demagógicas de los cambios en materia de impuestos sin que haya una revisión integral de un sistema que no resiste parches, ¿no? Y dentro de esas reformas, obviamente lo que hay que hacer es incorporar a sectores económicos, sociales, pero por sobre todas las cosas técnicos. Las universidades tienen que ir a dar opinión y tal vez haya que estudiar un año, pero adoptar un nuevo sistema con menos impuestos, más eficientemente cobrados, con un sistema o una composición de la masa tributaria más justa y equitativa que lo que tenemos y que pueda regir los próximos 20, 30 o 50 años, ¿no? Pero hay que hacer un trabajo muy serio incorporando actores a esa discusión. El resto me parece que son, bueno, cosas que se largan hoy y que no solamente no se van a poder sostener. Yo no creo que el Estado pueda sostenerse sin impuestos, al contrario, lo que uno tiene que tener claro, primero es cómo se hace más justa la composición de la masa de recursos y después hablaremos de la justicia en la distribución. Pero hoy no hay una equidad en esa composición. Cuando uno tiene un IVA tan alto que pagan igual los pobres y los ricos y tiene riquezas extraordinarias
extraordinarias. La verdad es que el aporte que hace el impuesto a la riqueza en nuestro país es la nada, ¿no? Entonces estas son algunas de las cuestiones que hay que modificar, pero insisto, debe tener base técnica, hay que hacerlo con mucha seriedad. Después se discute, digamos, la base del reparto, una de ellas obviamente es la coparticipación. Yo no creo tampoco, como muchos plantean, y me gusta poder plantear las diferencias con los demás, ¿no? Muchos hablan de la discusión de la coparticipación, en particular en mi provincia, para que las provincias recuperen puntos, ¿no? Entonces van a encontrar muchos candidatos en la provincia de Buenos Aires que dicen Buenos Aires tiene que recuperar puntos de coparticipación. La verdad es que yo no comparto eso, porque eso es quitarle los puntos a Formosa, Santiago del Estero o a La Rioja. No es un buen discurso para un candidato bonaerense. Claro, pero en realidad el problema que hay es que si nosotros no discutimos primero cómo armamos la masa y después en materia de coparticipación discutimos cómo cambiar la regla de la coparticipación primaria, que es cuánto se queda en la nación y cuánto le dan las provincias. Ese tiene que ser el equilibrio principal. Pero esa es una discusión que está pendiente en la Argentina desde hace 20 años, desde la reforma de la Constitución. Desde la reforma de la Constitución, además, no hay vocación de la clase política por discutir eso. Porque a mí no me gusta la cosa de la generalización, ¿no?, de la clase política. No la hay de los gobiernos, porque los gobiernos han tenido poder político a partir de esta práctica clientelar del que reparten. No es casual que lo que hayan disminuido hayan sido las transferencias automáticas y han subido las discrecionales. Sí, las retenciones, digamos, aparte del ingreso de las retenciones que no se coparticipa. Aun cuando la ley de coparticipación dice que se debe coparticipar. El artículo 7 de la ley dice que se debe distribuir el 34% de la totalidad de lo que se recauda, incluidos los impuestos que no son coparticipables. Lo que pasa es que a veces ellos dicen, no, pero nosotros les damos. Claro, le dan, primero con criterio clientelar, al intendente que forma parte del club de amigos, o también el otro criterio con el que se deciden muchas veces las transferencias en especie, llámese una obra pública, es la posibilidad de la coima, de la devolución. Esos son los criterios con los que se deciden muchas veces la distribución de recursos a las provincias, ¿no? Leí en el Leo, Margarita, que usted sostuvo que Urtubey representa la renovación en Salta. ¿Por qué? A ver, esas son también las cosas que se terminan tergiversando. Me preguntaron el análisis sobre el resultado de Salta y dije, a mí no me sorprendió el resultado, más allá de, digamos, la diferencia final. Me daba la impresión que la propuesta de Romero era una invitación al retroceso, a mirar hacia atrás, y que en cambio Urtubey era una persona que había instalado una idea de renovación. Y lo dije sobre todo en relación a algo que se instaló muy fuerte después del triunfo de Urtubey, que era el triunfo del Frente para la Victoria. Los candidatos del Frente para la Victoria fueron a colgarse los pantalones de Urtubey. ¿No implica un triunfo del Frente para la Victoria? De ninguna manera, de ninguna manera. El triunfo de Urtubey es un triunfo que tiene más que ver con él y con la propuesta que él hace. ¿Con el peronismo, tal vez? Sí, tal vez con el peronismo. Yo creo que tiene más que ver con, a veces, el susto que genera la posibilidad de un retroceso, que aquellas cuestiones sobre las que algunos creen que se avanzaron, no las quieran perder, ¿no? No hay, me da la impresión hoy, por lo menos ese es mi análisis, la posibilidad de adjudicar esto a una recuperación del kirchnerismo, como algunos creen, ¿no? Déjeme preguntarle por su relación con el radicalismo. Usted, en el momento de la ruptura, el radicalismo se acerca después de la convención de Gualeguaychú al PRO, habla de una claudicación de los radicales. ¿No puede entenderse como los radicales despertaron de una larga siesta y se les despertó la vocación de poder, por un lado? Por otro lado, hay radicales que le piden al radicalismo, usted lo mencionó a González Fraga, hay economistas como Archunov, que no la desatiendan, que les piden que pida por ustedes, que el radicalismo pida por ustedes. ¿Cuál es su relación con el RAIC? ¿Cómo puede evolucionar su relación con el radicalismo? A ver, yo tengo una excelente relación con el radicalismo, fundamentalmente con el significado, el acervo histórico. Siempre digo que me fui del radicalismo y llevé los principios, las ideas conmigo, porque los defiendo afuera del radicalismo, a veces más que algunos de los que están adentro. Yo recibí en estos días una cantidad de apoyos que para mí tienen un enorme valor simbólico, ¿no? El día que nosotros hicimos la presentación estaba sentado Aldo Neri, y la verdad es que para mí Aldo Neri es de esas personas que representan no solo el radicalismo, Alfonsín, la verdad es que representa... Exministro Alfonsín, recordemos. Un exministro Alfonsín, una persona, pero además una extraordinaria persona, de una gran sapiencia, sensibilidad, capacidad técnica y de gestión. La verdad es que es para mí el valor simbólico que tiene esa presencia, o el mensaje de Dante Caputo, que Dante Caputo claro, está trabajando muy cerca con nosotros en los equipos. Eso representa claramente un radicalismo que son los que
entienden las banderas del radicalismo y creen que este acuerdo entrega esas banderas. Y después me pasa también cuando voy a los pueblos que se me acercan los chicos de la juventud radical, que son los que dicen, nosotros no queremos que nos entreguen el futuro, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que hay como un sentimiento radical. El radicalismo, además, viene produciendo esos drenajes que en muchos casos le significan pérdidas definitivas. Hay varios ejemplos de eso, yo soy uno, digamos, y hay otros que, sin embargo, son pérdida... Claro, y hay otros que son pérdida de votantes, pero que sin embargo después ellos recomponen, ¿no? Por casualidad son el segundo bloque en el Congreso de la Nación y tienen esa posibilidad de recomposición, porque además forma parte de una estrategia. Yo no discuto la estrategia de preservación territorial, puedo no compartir como ellos lo hacen, pero me parece que es respetable que ellos digan, bueno, no competimos ahora y conservamos los territorios. Ahora, les ha pasado que cuando hicieron en el año 2007, que es el momento en el que yo me voy, el radicalismo se divide entre las opciones Néstor Kirchner y Roberto Labaña, no fue bueno en términos de resultado para el partido, no lo fue después el acuerdo de Ricardo Alfonsín con Francisco de Narváez, y a mí me da la impresión que les va a ocurrir más o menos lo mismo, porque el votante, y esto pasa también en el peronismo, nosotros tenemos un sistema político que ya no funciona como hace 30 años atrás, donde la gente o era peronista o era radical y todos votaban de acuerdo a una lealtad partidaria. Hoy el ciudadano es mucho más independiente y autónomo al momento de decidir a quién vota, y entonces vota aquel en el que cree o por distintas motivaciones, ¿no? Nos queda un minuto. Déjeme preguntarle por este retroceso que parece haber en la justicia de las causas que empiezan a comprometer al gobierno. En un mes hemos vivido prácticamente una vuelta de hoja y hay causas como la que usted inició, la de Otesur, que investiga administraciones de la presidenta, que corren el riesgo de perder el juez. ¿Qué impresión tiene? Y me preocupa muchísimo porque todo esto que se ha hablado de la posibilidad de un acuerdo, que creo que en realidad es un acuerdo, el otro día leí una nota, creo que era de Eduardo Van der Gory, donde termina con una frase que demuestra esto y que dice, solo dejaron de tirar de un lado, sí. Y eso es lo que me parece y es lo más grave. Los jueces parece que han levantado el pie del acelerador, entonces le van a dar un poco de aire. A la presidenta ya no le importa ni siquiera que Vudú vaya preso, que seguramente terminará preso, le importa que no la salpique antes de la elección, ¿no? Ahora, hay evidentemente ese acuerdo. A mí me preocupa enormemente, espero que la causa Otesur mantenga a Bonadío como juez, porque sinceramente es el que ha demostrado ir a fondo. Me preocupa tal vez mucho más lo que ocurrió con el fallo de la Cámara Federal respecto de la denuncia de Nisman, de Policita y de Moldes, obviamente, me parece que eso es un retroceso en términos institucionales. Yo lo escuché al fiscal Moldes decir, nosotros investigamos aunque haya una denuncia anónima. Esta que es una denuncia que tiene muchos elementos, 3 fiscales como denunciantes, la verdad la Cámara decide cerrarla, ¿no? Obvio que tengo una gran preocupación. Y un riesgo de confirme casación, además. Exactamente. Bueno, muy amable, gracias por haber venido. Gracias Muchas gracias. Venimos después de la pausa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor.
segundo bloque de Divina Comedia con Nacho Liberadol. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, se fue Margarita, habló de economía. Margarita en general Habló- no habla de sí. esos temas. ¿No? Le preguntan poco. Habló de economía, sí, le preguntan poco. En esta suerte de debate que está por estas horas de si la próxima conducción económica debe tomar medidas más de shock o ir a hacer el paso a paso. El ¿no? gradualismo. Exactamente, el gradualismo. Margarita se refirió a esta última opción, ¿no? Y dejó algunos nombres de economistas que está consultando. Si te Y que parece, hay que empezar a seguir, ¿no? Sí. Bernardo Kosakov, que es un profesor, es un profesor de economía de la Universidad de Muy Itela reconocido. y de la UBA. Gastón Rossi, que es alguien que acompañó a Martín Lustó en su etapa en el Ministerio de Economía. Martín Jurest, Ángel Ciara. Y nombró a Javier González Fraga, que es el referente económico de Ernesto Sanz. Ernesto hoy. Sanz, el radicalismo, sí. Bueno, el radicalismo está todavía tiene las heridas abiertas. Nacho, ¿todo bien? Todo bien. Sí, hay un poco de incertidumbre también sobre lo que pueda pasar en lo económico, ¿no? O sea, ese es por ahí el punto. Estuviste trabajando por sobre eso. Sí. ¿Y qué consecuencias tendría eso sobre las inversiones? Bueno, Suponte. justamente, o sea, para prepararse frente a ese escenario de incertidumbre, nosotros estuvimos tratando de ver dónde convenía poner los ahorros de acá hasta las elecciones. ¿Qué hace la gente que se puedan común? proteger. ¿Qué Sí, hace la gente qué es lo común? que conviene. La Argentina no es un país en el que se estimule el ahorro, precisamente, ¿no? No, durante lo estos contrario. años no, claramente no. En otras décadas por ahí sí, pero en este momento no, por la inflación sobre todo, porque no conviene atesorar en pesos. Acá lo que hay que hacer es gastar lo que uno tiene. Ese es el mensaje que llega Desde el gobierno. Sí, bueno, pero hay maneras de defenderse. Nosotros preparamos una plaga con las mejores alternativas que tiene hoy el ahorrista. Rápidamente, el dólar ahorro, que es un regalo que da el gobierno, prácticamente un subsidio a las clases. Y que le trajo un medias dolor y de altas. cabeza a Bain allá. Sí, ¿no? en esta semana justamente. El dólar bolsa, que es una operación muy fácil que se le puede pedir a las sociedades de bolsa y que permite acceder a dólares físicos a un precio muy bajo de 11 pesos con 90 o muy bajo con respecto al blue. Sí. Y que después también permite llevar esos dólares al plazo fijo, que también rinde un poco más ahora. Después hay opciones de bonos en dólares que permiten acceder a dólares a 11 pesos con 40. Hay también inmuebles, siempre existe la alternativa de hacerlo con CEDIN, que también permite conseguir un buen descuento del 15% más o menos. Y acciones brasileñas. Si querés después ampliamos bien, pero para ver. Este es un los menú 5 bastante detalles. diversificado y para un ingreso medio alto, diríamos, ¿no? Sí, el dólar ahorro sobre todo, que es por ahí lo más accesible. ¿Y qué debería hacer ingresos. aquel al que le sobran o le sobra muy poco o poquito? ¿Debería recurrir a los plazos fijos? A pesar que dan la inflación. Sí, el se que los le come. queda algún excedente como para ahorrar, cosa que es por ahí alguien que tiene un ingreso menor a 8.000 pesos, es difícil que Es tenga muy un difícil que excedente. tenga. Si no, puede acceder al dólar ahorro. Ajá. O sea, esa es la opción. Lo interesante acá es que se puede acceder a todo lo que está relacionado con el dólar a precios muy bajos. Pero no conviene, como antes, ir al dólar blue. Eso es otra de eso forma parte de Lo que no hay que del menú hacer. de opciones que nosotros relevamos que no conviene tener Ahí en está la cuenta. placa, ahí está Que la es placa. el dólar blue, porque en este momento la expectativa del cambio de ciclo trae aparejada una perspectiva de que el dólar se va a mantener planchado un poco. El gobierno trabaja para se eso. va a ir apreciando el peso. La segunda opción que veíamos era el plazo fijo en pesos, que rinde 24%, muy por abajo de la Lo inflación. que te preguntaba recién. Los inmuebles, que bueno, es algo discutible obviamente porque es un sector muy amplio y siempre hay oportunidades, pero que en este momento tienen precios en dólares cercanos al blue y que durante este año no mostraron una baja, pero sí una caída muy fuerte en las operaciones. Y las acciones o bonos en pesos, que bueno, también siempre están muy ligados al riesgo de la moneda local, que traen aparejados los mismos riesgos que trae la inflación. No sé qué les parece. Hay personas que... No, ¿qué opinás de los que dicen que hay oportunidades en el tema inmuebles, suponte? Sí, depende de la zona. O sea, el tema, lo que decíamos es con CEDINES, Claro.
que es una operación fácil y que no está tan extendida, pero que sí creció mucho con respecto al año pasado. Que es un instrumento, recordemos, que el gobierno introdujo para un blanqueo, ¿verdad? Sí. Año 2013. Es decir, vos repatriás fondos, ¿no? Del realidad, exterior y te dan un bono y con ese bono podés comprar un inmueble. No, pero además ese certificado, ese bono, ahora cotiza en el mercado, en la bolsa. Entonces vos podés acceder en pesos, a 10 pesos con 75, podés acceder a ese bono y después con ese bono comprar la propiedad y el vendedor los puede ir a cambiar por dólares físicos al Banco Central. Entonces estás accediendo a un dólar a 10 pesos con 75, lo que es un descuento más o menos del 15% en el valor de la propiedad. Por ese lado, sí, por ahí es beneficioso. Si vos tenés que acceder al contado, cambiar dólares o comprar en dólares una propiedad, accedes por ahí a un valor muy alto que todos los beneficios que te puede llegar a dar son los mismos que te da el dólar. O sea, no. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos con anatomía de un instante. Muy bien. Dos personajes de suerte diversa, ¿no? En el kirchnerismo. Es el 17 de abril del año 2012, se van a cumplir 3 años. El ministro de Vido, eterno, incombustible ministro kirchnerista, y el entonces viceministro de Economía que estaba haciendo su debut en el Senado de la Nación, Axel Kicillof. Eso fue un día después de la expropiación de YPF. Y ahí estaba en manos de los Eskenazi. Estaba en manos de los Eskenazi y de Repsol. Y de Repsol. Y ahí el gobierno fue a una comisión del Senado a explicar. ¿Qué explicó? ¿Te acordás qué explicó? Lo que explicó es una gran crítica a la política energética del kirchnerismo en los 10 años previos casi, ¿no? Hizo el señor que está levantando la mano al señor que está a su derecha, que era el responsable de la política energética. El responsable de la política energética. Y te diría que fue casi el debut de Axel Kicillof en el kirchnerismo, ¿no? Sí, empezó a subir su estrella, ¿no? Sí, creo que desde ahí ha sido, no sé si es el único personaje del gabinete de este gobierno que siempre ha estado en ascenso, ¿no? Digo, no, ni siquiera Guillermo Moreno o Julio De Vido, todos han tenido un sub y baja. Kicillof siempre ha subido. ¿Podrá subir más? Hay que ver. De Vido claramente está en un tobogán. Y de lo que se recuerda de aquel entonces es que el viceministro había dicho que había una deuda ambiental de YPF, de Repsol. Le terminó pagando $6.000 millones el gobierno. Así es. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Gracias.